Bienvenidos a este segundo encuentro de este círculo de estudio en el cual estamos abordando ahora el libro Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos. Mi nombre es Enrique López, psicólogo astrólogo, y en esta oportunidad pues vamos a estar viendo la segunda clase, la segunda lección de este curso, podríamos denominarlo de esa manera también, recordando de que uno de los objetivos fundamentales es que todas aquellas personas que tengan interés en poder ir conociendo la astrología encuentren un sustento de una psicología más profunda, de una psicología más seria, en la cual pues podamos ir comprendiendo realmente qué es la astrología y no solamente el ir interpretando las cartas astrales, ¿no? Por eso es que en este libro vamos a ir abordando estos temas de la astrología, de la psicología, y un poco más adelante, sí, a partir de la clase número 5, si mal no recuerdo, vamos a estar abordando ya estos temas de interpretación de una carta astral partiendo por los elementos más básicos. Este libro es bastante importante, bastante sólido a la hora de irnos planteando justamente este contexto más actual, más moderno y más profundo y psicológico también de la astrología. Así es que si es que tú quieres aprender una astrología de una manera un poco más, vuelvo a decir, rigurosa, un poco más profunda, con más bases, con una perspectiva filosófica e incluso científica, podríamos decir, pues este curso es para ti, este círculo de estudios es para ti. Y de hecho, los días domingos nos estamos reuniendo con el círculo de estudios para poder ir intercambiando algunas ideas acerca de los textos, de los capítulos que vamos leyendo, también para ir profundizando en algunos otros aspectos que por la naturaleza misma del video ahora estoy dejando de lado, pero es muy importante, y de hecho hay muchas otras fuentes bibliográficas que debemos de ir conociendo. ¿Sí? Entonces, si es que quieres participar en este círculo de estudios de los días domingos, pues en el link de este video vas a poder ir encontrando la manera de ser parte. Bueno, ya en este segundo encuentro vamos a ir abordando dos capítulos, de hecho son el capítulo 3 y el capítulo 4 de este libro, en el cual vamos a ir abordando estos dos temas. Número 1, ¿cómo conocemos? Básicamente aquí vamos a ir encontrando puentes entre el pensamiento racional y aquella facultad muy necesaria, muy relevante para el ejercicio y la comprensión de la astrología, que es la intuición. Vamos a estar abordando este tema del cómo conocemos, de las formas de conocimiento, de las limitaciones que tiene el pensamiento racional, y también luego vamos a estar hablando de este tema que es sumamente importante, bastante popularizado hoy en día también, y gracias a los aportes de Carl Jung, vamos a estar hablando acerca de los arquetipos y de aquellos principios universales. Así es que en este en este segundo encuentro, ya me estoy adelantando al siguiente. En el siguiente también se viene un tema muy bueno porque vamos a tratar de ver cómo es que funciona la astrología, pero ya hablaremos de eso la próxima semana. Entonces, en este segundo encuentro arrancamos con este capítulo que se llama justamente Diferentes enfoques del conocimiento y la cuestión de la prueba. Partamos por esto. En la actualidad, el hombre occidental, la sociedad occidental, está experimentando una suerte de disociación, una suerte de escisión, de separación, de división entre aquello que podríamos denominar, ¿no?, el cuerpo y la mente, el yo y la naturaleza, y también el intelecto y la intuición. Vamos por partes. En un primer momento, cuando hablamos de esta escisión o de esta disociación entre el cuerpo y la mente, estamos hablando básicamente de esa imposibilidad o esa dificultad, por lo menos, del estar en contacto con esas raíces, con ese lado mucho más visceral, con ese lado mucho más emocional, incluso podríamos decir, asociado a esta figura del cuerpo, mientras que el paradigma científico, material o materialista actual le va dando una gran predominancia a este aspecto que vendría a ser el de la mente. Y de esta manera pues se va produciendo también una separación que ya hemos estado viendo en el primer encuentro, dicho sea de paso, entre el yo, la noción de un yo moderno, incluso podríamos decir, y su desvinculación, su separación con la naturaleza, en tanto que el ser humano, al ir generando un centro de gravedad en torno al conocimiento, a la lógica racional, quiero decir, y a la ciencia y la tecnología, pues ha ido subyugando, podríamos decirlo de esa manera, a la naturaleza, separándose de ella, escindiéndose de ella, llegando pues a este punto en el cual no recuerdo ahora el nombre de los autores que van planteando esto,
pero se habla de esta especie de desencantamiento del mundo, en el cual ya lo mágico, lo bello, lo estético se va perdiendo y lo único que nos importa, o lo único que suele importar, son los datos más fríos, más cuantitativos, más objetivos, objetivables y materiales de la vida, ¿no? Y eso pues internamente a un nivel psicológico se va a ir correspondiendo con una separación entre dos aspectos propios del ser humano, el intelecto por un lado y la intuición. Ya dentro de un momento vamos a ir hablando bastante acerca de la intuición. Vamos a ir, a propósito de este otro punto, podríamos ir entendiendo en efecto que la intuición es una forma de adquirir conocimiento también, es una forma de enfocar el conocimiento que justamente nos permite ir teniendo una mayor capacidad de comprensión del mundo interior sobre todo. Y este es un punto sobre el cual Stephen Arroyo reitera varias veces en diferentes párrafos a lo largo de este capítulo, ¿no? De que la intuición va a ir siendo esa capacidad cognitiva, diríamos, que tiene el ser humano para irle dando sentido a las cosas y para ir adquiriendo el conocimiento de verdades más trascendentales y no inmediatas a los sentidos, ¿no? Aquí podríamos ir mencionando también lo siguiente. Lo que en la antigüedad, y cuando digo antigüedad me refiero a la época anterior a la revolución industrial, anterior a la revolución científica, podríamos remontarnos quizá a este cambio disruptivo que va realizando René Descartes o Descartes, en el cual esta división o esta estructura que se tenía del ser humano entre cuerpo, alma y espíritu queda reducido básicamente a dos cosas, a cuerpo y mente, siendo eliminada esta tercera instancia del espíritu. Claro que esto no lo plantea Stephen Arroyo en el libro, pero veo por conveniente poder comentar esto, ¿no? Lo plantea de esta manera por lo menos. De forma tal que aquello considerado espiritual, que aquella dimensión interna y subjetiva del ser humano, que otrora se expresaba, como vamos a ver también dentro de un momento, a partir de diferentes formas, de algunos rituales, de mitos, de expresiones religiosas y demás, todo lo que en la antigüedad era esta relación directa con un mundo vivo, dentro de una existencia llena de significado, se va convirtiendo en lo que podríamos denominar la psicopatología de la vida moderna, de la vida actual. O sea, lo que antes era sentido religioso, inspiración, intuición, conexión con la naturaleza, ahora se convierte básicamente en locura, en alucinaciones, en delirios, en una personalidad con rasgos esquizotípicos, el creer de que, por ejemplo, hay seres en otros planetas, el creer de que, por ejemplo, la naturaleza está viva y tiene conciencia, muchas veces podrían ser tomados por características de una personalidad que, entre comillas, no va tan bien, no está tan bien. Pero recordemos de que eso es más bien una construcción social. Ya en la clase pasada, dicho sea de paso, hemos estado hablando también acerca de la psicología y los problemas que tiene la psicología para ir abordando estos temas que son mucho más profundos y que a decir verdad le competen. La psicología habría de estudiar el alma como tal, no solamente los procesos psicológicos o los comportamientos observables y medibles. De ahí de que es importante que vayamos recuperando esa visión que se ha ido perdiendo y que, volvemos a decir, ha sido causa y es causa de muchas de las psicopatologías actuales. A este respecto, pues, en el libro Arroyo nos plantea lo siguiente, ¿no? El hombre solo podrá entenderse plenamente fundiendo el conocimiento objetivo que ganó mediante la observación de la totalidad de la naturaleza orgánica con el conocimiento subjetivo de la experiencia individual. Esto podrá aportar nueva tranquilidad y autoaceptación, inocencia basada en el conocimiento. Y aquí ya nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene la integración de esos dos aspectos o de esas dos formas de ir aprehendiendo la realidad, de esas dos formas de ir conociendo. De ahí de que la necesidad de ir transformando la visión del mundo, la cosmovisión que tenemos los seres humanos en la actualidad, pues es una necesidad imperiosa, ¿no? Porque esto responde también a todas esas diversas crisis que se están dando a un nivel ecológico, social, psicológico. En fin, dicho sea de paso, tenemos también una transmisión en vivo. Bueno, a la fecha en la que se graba este video es la última transmisión que hemos tenido, en la cual hablábamos
acerca de las dualidades y de las oposiciones en la carta natal, que tiene un trasfondo bastante bonito, bastante filosófico, metafísico, en torno al número 2 y estas divisiones que se van dando en la mente, bueno, en la vida, en la psique del hombre, y también en una carta astral a partir de las oposiciones. Así es que por ahí vas a poder encontrar también esta transmisión en vivo que tuvimos. De ahí de que esa necesidad que veíamos también en la clase anterior del ser humano, del ir encontrando un sentido y todo ello, del ir encontrando las respuestas a esas grandes preguntas, tiene que ver con esta integración de conocimientos. Y ahora vamos a ir viendo lo siguiente, ¿no? Que la civilización occidental, el pensamiento actual moderno tal como lo conocemos, va a encontrar sus bases, por decirlo de una manera un tanto simplificada pero bastante precisa, en la antigua Grecia. Y aquí vamos a ir encontrando justamente eso, ¿no? De que para los antiguos griegos el conocimiento y la sabiduría estaban muy relacionados con esa noción de integridad, no estaba escindida lo que Nietzsche luego diría, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, este lado más racional, más lógico, más, podríamos decir, neocórtex, más civilizado, versus este otro lado más extático, no estático, sino extático, mucho más instintivo, mucho más pulsional, podríamos decir, ¿no? Tal es así de que, por ejemplo, en las diferentes escuelas de misterios, como las escuelas órficas, como los misterios de Eleusis, se, se llevaban a cabo ritos, se llevaban a cabo celebraciones, diríamos, que permitían que los seres humanos podían tener acceso a esas revelaciones internas, a ese conocimiento mucho más profundo y mucho más trascendente. Y esto es bastante curioso porque si bien los griegos tuvieron un sistema que diríamos racional, ellos entendían la razón desde una perspectiva un poco más amplia, no haciendo alusión solamente al razonamiento intelectual actual, sino también que trataban de ir encontrando esas explicaciones racionales, sí, entendibles desde la mente, pero también incluían este lado más, más mítico, más mitológico, de relación con sus dioses, por ejemplo, ¿no? Por esto es que los antiguos griegos buscaban definir, conocer esas leyes, sí, pero no les bastaba con eso, sino que le daban un sentido. Trataban de encontrar esas verdades universales subyacentes a todo aquello que se mostraban a los ojos y a los sentidos, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando Aristóteles nos va hablando de las causas, de los diferentes tipos de causas que hay, o sea, algo existe no solamente porque sí, sino de que está para algo. Y volvemos a decir, esto es algo inacible, esto es algo inasequible al intelecto y a la razón. La mente no puede dar cuenta de este tipo de fenómenos, la mente no puede ir dando cuenta, diríamos, de Dios. Por eso es que también planteábamos esta cuestión, ¿no? De lo que en la antigüedad se veía, por ejemplo, como una revelación interior, como una revelación de los profetas, como una experiencia mística que nos permitía sentir que estamos unidos con todo el universo, con la naturaleza, que somos uno con la totalidad o uno con Dios. Ese tipo de vivencias en la actualidad son muy ajenas, muy esquivas, sobre todo a las personas que vivimos en una sociedad más occidental, y que dicho sea de paso, pues esta pulsión, esta necesidad siempre ha estado ahí. Nunca se puede terminar de reprimir o de suprimir algo semejante, ¿no? Que ha estado ahí de una manera latente y que va surgiendo, que de hecho ha ido surgiendo. Aquí me voy a salir un poquito del tema, pero que ha ido encontrando un punto de, a ver cómo lo podríamos decir, de resurgimiento en la conjunción que hubo por ahí en los años 60, a mediados de los años 60, entre Urano y Plutón. Esta cuestión del nacimiento del hipismo, la revolución sexual, los psicodélicos, el rock and roll y todo eso, está poniendo sobre el tapete esas fuerzas inconscientes pulsionales que durante mucho tiempo, empezando por la iglesia y terminando por la razón, han tratado de esconder. De ahí de que, vuelvo a decir, estas experiencias que cada vez se hacen más comunes, ¿no? De probar, por ejemplo, lo que es las sesiones de ayahuasca, hongos, cosas por el estilo, este tipo de experiencias, básicamente en la antigüedad se vivían. Y ahora, dentro de todo este contexto de recuperación de esa sabiduría, de ese conocimiento antiguo, es que no solamente vamos encontrando que todo eso ya existía, sino
de que viendo desde un trasfondo más profundo, estamos en camino a una nueva unificación, a un cambio de paradigma que decíamos, ¿no? Esto para tenerlo ahí en consideración de que lo que denominamos bueno, malo, sano, enfermo, verdadero, falso, son simples cuestiones sociales, son simples convenciones, diríamos, ¿no? Y bueno, la humanidad generalmente va siendo llevada dentro de un ritmo mecánico con todo eso, ¿no? Y aquí podemos ir entendiendo justamente esto, ¿no? El intelecto es muy útil y esto es más que evidente, es muy útil para poder conocer y hasta dominar, utilizar el mundo material, físico, exterior, objetivo, diríamos. Pero ¿qué tanta respuesta nos ha dado la ciencia acerca del lugar que tenemos en el universo? ¿Qué tanta respuesta nos puede dar la física cuántica del sentido de la vida? Pues ahí no hay mucho que haya podido hacer. ¿Qué tanto ha podido la ciencia ir validando la existencia de Dios o la existencia del alma? ¿Qué tanto puede explicar la ciencia, la neuropsicología a la conciencia? No se puede, no se ha avanzado nada, ni una distancia de Planck, como mencionamos en alguno de los videos, al misterio más profundo de la naturaleza profunda, intuitiva del alma, ¿no? Por eso es que, volvemos a decir, recordando algo que hemos visto en la clase anterior, que la puedes revisar, también te voy a dejar el link ahí en la descripción, la ciencia y el intelecto no nos bastan para sostener la vida tal como la conocemos ahora. Necesitamos de algo más, necesitamos de una visión interior. Por eso es de que aquí aparece este gran personaje, la historia de la psicología, la historia de las religiones, la historia de la antropología, le deben mucho a este señor, que como lo mencionábamos, no recuerdo si lo mencionábamos el día domingo cuando tuvimos este encuentro vía videollamado, o si fue en la clase anterior. Pero bueno, yo les planteaba esto, ¿no? Así como el ser humano el siglo pasado fue capaz de expandir mucho su conocimiento en tanto el mundo físico, con la física cuántica, con la relatividad de Einstein, con los viajes a la luna y todo eso, este señor Carl Jung logró investigar el mundo interior, cartografiar ese mapa del alma, podríamos decir, ¿no? Y uno de los aportes principales, que de hecho tiene muchísimos aportes Carl Jung, es esto que se plantea en su libro Tipos Psicológicos, que es una obra que él escribió, ahorita se me fue el año en el que él escribe, pero que básicamente es un tema muy amplio en el cual se habla de eso, de las tipologías psicológicas, de estas nociones de extraversión o introversión y de estas cuatro funciones que para fines de esta plática vamos a ir entendiendo de esta manera bastante sencilla, ¿no? Tenemos 4 formas de acercarnos a la realidad y estas formas van a ir variando de una persona a otra. Si bien todas las personas tenemos estas 4 funciones o ejercemos estas 4 funciones, hay alguna que predomina en nosotros, ¿sí? Estas 4 funciones, vuelvo a decir, nos permiten captar de alguna manera la realidad. A veces estamos hablando de la realidad física exterior a nosotros, en el caso de las funciones pensamiento y sensación específicamente, pero también nos permite ir teniendo esa capacidad de ponernos en contacto y de conocer lo que vendría a ser el mundo interior, el mundo más subjetivo, a cargo pues de las funciones de intuición y de sentimiento. De esta manera podríamos decir que Carl Jung fue realmente sabio, porque él se fue dando cuenta de que cada psicólogo, de que cada científico, de que cada persona ve el mundo de determinada manera. Él también se dio cuenta de que tenía cierta función superior, que en el caso de él evidentemente era el de la intuición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ir recuperando de esto? Entender de que cada persona está dominado por lo que Jung también plantea su ecuación personal, es decir, tenemos una forma particular de ir viendo al mundo que está sustentada, que está fundamentada en estas 4 funciones, que como lo decíamos, ¿no? La intuición y el sentimiento nos permiten ir validando, nos permiten ir conociendo esta realidad más subjetiva, más interna. En tanto que vamos a empezar por el sentimiento. El sentimiento sería esa capacidad de ir brindando una valoración. Y volvemos a decir, eso es algo más interno, más subjetivo, de las experiencias, de las vivencias que vamos
teniendo, mientras que la sensación y el pensamiento son dos funciones asociadas al conocimiento, diríamos, material, racional, que proviene de los sentidos, sensación, y que de alguna manera es organizado, es estructurado, es comparado en la mente, ¿no? De esa forma, pues, lo más normal es que hay personas que tengan un poco más desarrollada la función de pensamiento y otras la de sentimiento. Algunas la de sensación y otras la de intuición. Vuelvo a decir, aquí a un nivel psicológico hay muchísimas más cosas que decir, pero el punto clave que Jung nos plantea es de que estas cuatro funciones, que para Stephen Arroyo las va agrupando también en la función de intuición y sentimiento, como una, intuición, y la función de sensación y pensamiento como este lado más, podríamos decir este lado más del pensamiento y de la razón, ¿no? Y aquí es necesario que vayamos justamente encontrando una especie de definición de lo que vendría a ser la intuición. Podríamos ir entendiendo la intuición como aquella capacidad de captar el sentido profundo de algo. La intuición vendría a ser esa percepción directa, inmediata de aquello que es invisible, como dirían en el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Eso esencial es captado por la intuición. Esa noción de que somos parte de algo más grande, de que hay un orden que va gobernando, que va dirigiendo todo, se logra gracias a la intuición. Valga la redundancia, esas intuiciones de las futuras posibilidades que emergen o que están ahí al acecho de tomar forma son propias de la intuición. Por eso es que este mundo de lo intuitivo, este mundo del sentimiento no pueden ser verificados objetivamente ni estadísticamente, porque no es su naturaleza. No podemos pesar las intuiciones, no podemos medirlas con un metro las emociones, no podemos cuantificarlas. Y por ahí quizá alguno de ustedes nos dice, pero Enrique, ¿y los test psicológicos qué es lo que hacen? Bueno, justamente extraen una parte de toda la vivencia psíquica, intentan cuantificarla, lo cual es sumamente arbitrario y subjetivo. O sea, que a una persona le preguntes de 0 a 10 qué tanto te sientes así o asá, es algo demasiado subjetivo. Eso de ahí de que personalmente considero, claro que hay diferentes tipos de pruebas psicológicas, no es lo mismo un test de inteligencia a un test proyectivo de personalidad, ¿no? Pero estos intentos de cuantificar el mundo psíquico, el mundo interno, pues quedan cortos a la hora, claro, nos pueden servir para, qué sé yo, para tomar decisiones a un nivel macro, para establecer comparaciones de grupos, para tener una visión muy general, pero no nos ayudan a comprender la realidad interna del ser humano. De ahí de que la psicología, en su intento de ser científica y usar instrumentos de medición y cosas por el estilo, se está alejando aún más, vuelvo a decir, de su objeto de estudio, que es el alma humana. Un punto bastante importante, no lo menciona Stephen Arroyo en el libro, pero considero bastante oportuno y necesario también poder comentarlo, y es que evidentemente estas cuatro funciones guardan relaciones, incluso hay por los colorcitos que le puse, ¿no?, con los elementos que más adelante en el curso vamos a ir viendo. La intuición guarda cierta relación con el fuego, el sentimiento con el agua, el pensamiento con el aire y la sensación con la tierra. Y digo cierta relación porque no son completamente equivalentes. Ya en su momento también podremos ir viendo eso. Y de una manera un poquito más precisa incluso, o más, ¿qué podríamos decir? Más analógica, encontramos de que estas cuatro funciones tienen que ver con esa cruz mutable compuesta por los signos de Géminis, pensamiento, aire; Virgo, sensación, tierra; Sagitario, intuición, fuego; y sentimiento, agua, Piscis. Acerca de esta cruz mutable y de este desequilibrio también ya hemos hablado en el anterior vivo. Ustedes pueden encontrar ese video con el nombre de Conspiranoicos versus Científicos, algo así me parece que está también en el canal, también una transmisión en vivo. Entonces es clave que nosotros entendamos estas cuatro formas de conocer, estos podríamos ir sintetizando dos enfoques del conocimiento que justamente Arroyo lo plantea de esta manera, ¿no? Lo que era intuición, sentimiento, aquí lo toma solamente como intuición; lo que era sensación y pensamiento en Jung, aquí se toma solamente como pensamiento. Entonces aquí, ojo, que no es cuestión de decir que el pensamiento es mejor o la intuición es mejor, no.
Es como decir que un microscopio es mejor o un telescopio es mejor. No, cada uno tiene su ámbito de utilidad, cada uno tiene su ámbito de expresión. Y por eso mismo no es cuestión de que uno sea mejor que el otro. De hecho, el conocimiento, la integración, la creatividad llega a partir de la unión de esa integración de los opuestos, como decíamos en ese vivo. De ahí de que para la función pensamiento, para el pensamiento en general, se supone que las cosas están relacionadas a partir de la causalidad, de que A genera B, B genera C, etcétera, y hay una cadena ahí de acontecimientos. Sin embargo, la intuición nos permite ir viendo ese nivel más macro. Aquí lo podríamos ir explicando desde Virgo y Sagitario. El pensamiento suele tener esa capacidad de analizar las cosas, de estructurarlas, de discriminar, como vamos a ir viendo, mientras que la intuición engloba todo eso dentro de un algo más grande. Dicho sea de paso, el microscopio es un elemento muy virginiano en sí, mientras que el telescopio es una expresión muy sagitariana, en tanto que amplía, en tanto que nos pone en contacto con el cielo, con lo superior, con las verdades trascendentes. Hablamos un poquito de eso también en el video que tenemos acerca de los ciclos de Júpiter y de Urano, que tienen que ver muchísimo con el desarrollo del pensamiento, de la ciencia, de las artes, en fin. Pueden revisarlo eso cuando terminen este video, no se vayan ahorita. Bueno, entonces, la intuición plantea más bien de que no necesariamente todo es causal, sino de que hay una especie de correspondencias dentro de todo, ¿no? Para el pensamiento, al objeto lo que se hace es analizarlo, discriminarlo, clasificarlo, cosificarlo, diríamos bien, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, que se realiza dentro de la biología para poder ordenar cada ser vivo bajo determinada familia, especie, y ese tipo de cuestiones son muy virginianas, propias del pensamiento. Mientras que la intuición nos permite ir encontrando toda esa línea evolutiva, diríamos, todo ese proceso de síntesis, ese orden más global, más general, dentro de aquellas partículas más pequeñitas que se van dando ahí, ¿no? Para el pensamiento, la naturaleza de los conceptos, de sus resultados, vienen a ser más bien estáticos, definiciones, conceptos, mientras que la intuición lo va percibiendo todo dentro de un contexto en el que todo va cambiando, en el que siempre hay un orden, un patrón, ¿sí? Que va organizando todo eso, pero que es mucho más amplio que las simples partes. El modo de proceder del pensamiento, evidentemente más mercurial, más virginiano, es sistemático, es secuencial, incluso podríamos ir diciendo, mientras que en la intuición es global. Se va dando todo a la vez, hay una relación de todo con todo. Por eso es que aquí, yéndonos al ámbito de la interpretación de la carta natal, es necesario que uno tenga, ya para alguien que sabe un poco más de astrología, ¿no? Para interpretar una carta natal necesitamos de ambos. O sea, si es que nos vamos al ámbito del pensamiento, existe muchísima información dentro de una carta astral, demasiada información, pero es la intuición la que nos va a ir permitiendo ir encontrando los significados más propicios, y eso es algo mágico, la verdad, en un momento de consulta astrológica, porque gracias a la intuición uno dice lo que la otra persona necesita ir escuchando. Pero ya acerca de la labor de la carta astral, en esto del ir encontrando un significado en la vida en consulta, lo vamos a ver dentro de un momento. Así es que continuamos ahora y nos vamos dando cuenta de que en el caso del pensamiento, el lenguaje que se va usando es básicamente cuantitativo, matemático. Palabras claves, definiciones precisas, el entorno de Mercurio, lo conceptual, el poder ir denominando algo, ¿no? Mientras que cuando hablamos del pensamiento o el acercamiento más bien intuitivo, aquí por sobre todo va primando lo que vendrían a ser los símbolos. Esta cuestión más integradora, más artística, más visual. O sea, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Dentro del pensamiento lo que necesitamos es una suma de términos muy precisas dentro de una oración o de un párrafo construido bajo cierto orden, bajo cierto criterio, mientras para entender algo, para explicar, por ejemplo, lo que es un árbol, ¿no? Un árbol es un ser vivo que, bueno, no sabría definir ahorita desde estas cuestiones más concretas un árbol, pero la intuición sería ver la imagen del árbol. Es más, la intuición sería acercarnos a poder sentir la textura de la corteza del árbol. Es una forma de ir captando la totalidad. O sea, mientras que con el pensamiento tenemos solamente palabras y conceptos, la intuición nos permite ir llegando a experimentar lo real de aquello, ¿sí?
em, el pensamiento va a ir enfocando sus formas de estudiar en la siguiente, a ver cómo lo diríamos. Para el pensamiento, el conocimiento está orientado al resolver problemas, al entender algo, al analizarlo y por tanto ir encontrando soluciones o alternativas. La intuición lo que hace es contemplar el misterio. La intuición lo que hace es quedarse absorto frente a esa sensación de unidad, de misterio, de enigma. Es algo muy místico dentro de sí. Y es muy curioso, en lo personal, en algún momento lo mencioné también, ¿no? Admiro bastante a Javier Santaolalla y a pesar de que él es un doctor en física que ha trabajado en el CERN y todo eso, él dice, yo me siento principalmente motivado por el misterio. Claro que tiene un Marte en Escorpio también, él tiene una energía escorpiana muy presente en su carta. De ahí de que esta cuestión del ir descubriendo verdades, o ni siquiera de ir descubriendo verdades, sino de llegar a contemplar cara a cara ese enigma de la existencia, es algo que es propio de la intuición, ¿no? El campo de estudio del pensamiento tiene que ver con los contenidos y los pormenores de todo el sistema, que ya se va entendiendo, mientras que en la intuición nos vamos brindando una idea de la pauta del todo, ¿no? Este otro punto es bastante importante. La unidad del lenguaje para el pensamiento vienen a ser los signos, mientras que en la intuición son los símbolos. Y esto es sumamente importante. Abre bien las orejas ahorita, respira profundo porque es clave si es que quieres aprender astrología. Los signos vienen a ser representaciones gráficas muchas veces de verdades que o hacen alusión a un fenómeno que no está presente en ese momento, pero que está bien definido. Un ejemplo de un signo, debí haber puesto en las diapositivas eso, pero bueno, un ejemplo de símbolo es, imaginemos todo el símbolo del más. Sabemos que ese signo nos está hablando de una operación aritmética que es la suma. Vemos, por ejemplo, el signo de una E que está tarjada, prohibido Enríquez, no, mentira, prohibido estacionar. Ya está, ese es un signo, todos sabemos el significado que tiene, no hay más vuelta que dar, ya está. Pero en la astrología manejamos símbolos. Y los símbolos se caracterizan desde una perspectiva más junguiana por ser un intermediario entre ese mundo infinito de posibilidades de la intuición, del inconsciente colectivo, o del inconsciente dentro de uno. Es un puente entre ese mundo súper misterioso y el mundo más consciente, más racional. De ahí de que los símbolos tienen un montón de significados. El problema con muchas personas que aspiran a estudiar la astrología o a sumergirse en conocimientos esotéricos, herméticos en general, es que reducen los símbolos a signos. Un ejemplo clarísimo de eso, los diccionarios de sueños. O sea, uno sueña con un toro blanco o un toro verde, imaginemos así, medio locazo. Sería absurdo tratar de encontrar un significado en un diccionario, porque de esa manera ese símbolo que nos muestra nuestro mundo inconsciente, como toro verde, tiene un valor y un significado propio, y que no es un único significado, sino que nos va a ir diciendo tantas cosas. Esta definición, bueno, no es una definición, pero esta frase me gusta, ya no recuerdo dónde la leí. Un símbolo nos da tanta información como nuestra conciencia es capaz de leer, a diferencia de un signo, que tiene un significado ya definido, estático y ahí quedó. El gran problema con la astrología y con muchas personas que quizá quieren aprender a interpretar una carta natal es que desvirtúan los símbolos convirtiéndolo en signos, de manera tal que para cada emplazamiento en la carta astral ya tenemos una descripción. Ya decimos tú debes de ser así y no nos dejamos llevar por el misterio. De ahí de que es fundamental esto, diferenciar los símbolos, que son expresiones preñadas de misterio, que están... Y en algunos de los videos incluso me parece que uso estas palabras, ¿no? Sí, cuando hablaba de la luna, es un símbolo que está preñado de misterios y que no puede ser reducido solamente a un signo frío, a tu mamá, tu infancia. No es así de sencillo. Un símbolo nos habla de ese mundo misterioso en el cual uno necesita sumergirse para poder ir conociendo realmente qué es, ¿no? Por eso es que el pensamiento va a ir teniendo también una funcionalidad, eh, podríamos decir, un tanto más de, a ver, ¿cómo lo diríamos? De relacionarnos y de dominar con o de dominar el mundo exterior, el mundo físico, el mundo material. Yo saco una estadística y en función a eso tomo una decisión de qué me conviene o no me conviene. Yo saco las cuentas, hago una planificación e invierto el dinero en esto. O sea, el pensamiento
está genial para todo lo que la ciencia viene haciendo, pero es absurdo, es inútil, es inservible para estas cuestiones asociadas al mundo interior, que está dotado de significados, que es la raíz misma de la esencia espiritual del ser humano, ¿no? Y ya Jung también decía de que muchos de los problemas psicológicos, de las neurosis psicológicas, parten de una crisis espiritual, de una ausencia de sentido en la vida. Y Viktor Frankl posteriormente nos habla de eso, ¿no? De la necesidad del sentido. Un libro muy interesante, El hombre en busca de sentido. Por eso es que el pensamiento analítico ya tiene un lenguaje, que evidentemente son las matemáticas, en tanto que nos permiten cuantificar y comparar todas esas magnitudes, entendiéndolas como parte de la expresión física de la realidad, pero no existe un lenguaje para este pensamiento o este enfoque intuitivo, diríamos. ¿O sí? De hecho, sí existe, y es algo que plantea Arroyo, citando ahorita a una psicóloga, me parece, no recuerdo el nombre de ella, pero ese lenguaje que permita ir entendiendo, comunicando la realidad psíquica es justamente la astrología. Así como las matemáticas nos permiten conocer el mundo exterior, dotado de cantidades, la astrología y su lenguaje simbólico nos permite ir articulando ese lenguaje que nos permita comprender el mundo interior, ese mundo espiritual. Y aquí esto no lo menciona Stephen Arroyo, pero me gustaría tocar este punto, ¿no? A propósito del símbolo y del signo. Aquí puse este recuadrito que dice astrología de los conceptos, o una astrología conceptual. Eso ocurre cuando una persona no tiene las bases sagitarianas, las bases intuitivas para entender realmente qué es la astrología. Que solamente se pone a leer la descripción. El sol en casa 1 es así, el sol en casa 3 es así, el sol en Escorpio es aquel, el sol en Sagitario es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que reducimos todo ese misterio del lenguaje simbólico de la astrología a un concepto. De manera que el sol, que es esa fuente inagotable también dadora de sentido y de significado en la vida, se convierte en solamente en ¿qué? En aquello que muestra nuestras aspiraciones más profundas en la vida y lo que queremos. Pero el sol es mucho más que eso. Y aquí puse este cuadrito como un ejemplo de una astrología que está desprovista de alma también. De una astrología que es más conceptual. De una astrología que es más repetir recetarios astrológicos. Y la verdad es que sí, los recetarios astrológicos, en tanto que alimentan ese lado más mercurial, más conceptual, genial. De hecho, estamos en la pestaña de comunidad, estamos subiendo repaso de otros conceptos, así que revísenlo. Pero eso no es suficiente, tenemos que ir encontrando el misterio detrás del símbolo, que es la clave en la astrología. Muy bien, vamos a ir pasando aquí a la siguiente diapositiva, en la cual se aborda este punto, ¿no? Pruebas de la astrología, por qué y cómo. Y este es un punto que me interesa bastante. De hecho, a lo largo de los videos que he estado subiendo al canal está marcado este anhelo mío personal de mostrar a los científicos de que lo que creen de la astrología no es cierto, de que está equivocado y que la astrología puede ir llegando a tener un valor. Esa validación de la astrología, la astrología funciona o no, esas pruebas de la validez de la astrología es algo que también aborda Stephen Arroyo por aquí. Para empezar, pues recordemos esto, ¿no? Las estadísticas, si bien son muy útiles, no lo explican todo, porque básicamente consisten en generalizaciones que se extraen en función a la recolección de muchos datos, de mucha información. Pero justamente, o sea, si bien ganamos en esta visión más general, más promedio de la vida y de la realidad, lo que hacemos es irnos olvidando de los casos individuales, aquí le pusimos calidades, que es como está en el libro, pero también podríamos hablar de las cualidades. Volvemos a decir, aquí el dilema está entre calidad o cualidad y cantidad. Las estadísticas nos permiten entender muy bien esta dimensión objetivable de la vida, esta dimensión más matemática, diríamos física de la vida, pero evidentemente no nos permiten entender todo, no nos permiten explicar todo. Claro que algunas personas, de acuerdo a su ecuación personal, a su función dominante, que puede ser el de sensación o el de tipo pensamiento, se sienten muy cómodas en ello. Por eso es que recuerdo, ¿no? También a José Luis Crespo, que es un divulgador científico, y en su trilogía sobre la astrología, él dice, es que si no hay
forma de validar estadísticamente algo, no podemos probar que exista o que sea real. Eso es un claro sesgo cientificista de una persona que está que tiene muy predominante ese sentido más mercurial. Dicho sea de paso, el estaurino con una luna en Virgo, me parece. Pero bueno, ese es otro punto. En algún momento vamos a subir un video hablando acerca de él, refutándolo, pero mientras tanto, digamos esto, que las estadísticas son muy útiles para el mundo físico, sí, pero a decir verdad, no explican las cosas. O sea, la matemática, la física nos va describiendo cómo es que interactúan las fuerzas, cómo es que se mueven los cuerpos. Incluso ahí más o menos tienen ciertas ideas de cómo emergen las partículas subatómicas de los campos cuánticos. Pero, a decir verdad, no explican el por qué o el para qué de eso. En última instancia podrían llegar a encontrar ese momento, esa clave del inicio del universo. Y puede ser que lo encuentren, pero eso no explicaría el para qué ha surgido el universo. Y los seres humanos tenemos esas ganas de conocer el para qué. Tenemos esas ganas de enmarcarnos dentro de una comprensión más global. Y volvemos a decir con sentido. Y esto a veces quizá nos puede sonar un poco raro a las personas que tenemos muchos sesgos cientificistas, que somos demasiado materiales o materialistas incluso diríamos, ¿no? Por eso es que las estadísticas describen y dan correlaciones entre variables, pero no explican la relación más profunda entre ello. No explican las causas finales, mucho menos, ¿no? Y esto es algo que menciona también Carl Jung, ¿no? Las estadísticas nos hablan de ese promedio ideal, pero que en los hechos, que en la práctica muchas veces no existe. Y eso es algo que en lo particular tampoco no me agradaba, ¿no? La noción esta de moda, que yo la conocía desde la música de moda, la ropa de moda, cuando llevé estadística por ahí en la universidad, en alguno que otro curso, entendí lo que es la moda, que es justamente lo que más se repite. Pero cuando realizamos ese tipo de medidas, justamente las excepciones, los casos únicos son los que quedan apartados. Y esos casos únicos, esas únicas veces en las que muere un papá o una mamá, esas únicas veces en las cuales besamos por primera vez a alguien, esa única vez en la cual vemos una estrella fugaz y sentimos que el corazón se nos sube hasta la boca, esas únicas veces son las que valen para el ser humano. No explicamos, no entendemos nuestra vida en función a interacción de fuerzas o en función a qué sé yo, a números o estadísticas, salvo que seamos unos frikis con luna en Virgo, ¿no? Lo digo por José Luis Crespo, no por todos los que tengan luna en Virgo, porque eso también es una generalización propia de la astrología pop. Pero bueno, retomando la idea, la cuestión es de que un ser humano vive desde su propia subjetividad, y de eso también ya hablamos en el encuentro anterior, ¿no? ¿Qué tan objetivos podemos ser con la subjetividad? ¿No es acaso la objetividad una subjetividad compartida? O sea, yo digo de que esa puerta es roja, porque hay otras 1.000 millones de personas que pueden decir que esa puerta es roja. Ya, entonces digamos un consenso objetivo de que la puerta es roja. En realidad solamente hay subjetividades que están de acuerdo, ¿no? Hay mucho que reflexionar aquí. Entonces, este punto es clave. Como quiera que lo esencial, retomamos a las palabras de Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, como quiera que lo esencial es invisible a los ojos, las estadísticas no pueden dar cuenta de lo esencial de la astrología ni lo esencial de la vida. De ahí de que la validación de la astrología, o antes de la validación, de ahí de que la información que nos va a ir dando la astrología está en función a mediciones simbólicas. Podríamos decir, ¿no? Una medición simbólica es qué tanto fuego hay en una carta, qué tanta presencia por ahí, sea por astrodinas o por aspectos o por dignidades tiene una luna en una carta. O sea, son mediciones que son simbólicas, pero todo eso se va traduciendo luego a cualidades que son humanas, cualidades que son muy subjetivas. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para cuantificar la naturaleza subjetiva del amor, de la belleza, de la libertad, de lo que uno siente al leer un verso de Neruda o de Becker o de Benedetti, por ejemplo? O sea, no hay forma. Si es que las estadísticas fueran necesarias, dicho sea de paso aquí para rescatar el lado bonito de Virgo, no harían falta los poetas. Y menciono esto de los poetas porque sí hay muchos poetas también, Cortázar, Benedetti, que tienen esta energía virginiana. Si te gustaría que hablemos de los poetas o de la poesía, escríbenos por ahí en los comentarios, que también es un ámbito que nos apasiona bastante. No tanto como la música, la verdad,
pero que en definitiva sí es algo que nos llama mucho porque es una emanación misma del alma, ¿no? El simbolizar la experiencia con el mundo para expresarla en términos de belleza y de poesía, algo hermoso realmente. Entonces, ya nos vamos a ir encontrando de que en la astrología hay una muy extraña alquimia, confluencia, integración de estas dimensiones cuantitativas y cualitativas, porque la dimensión astronómica de la astrología es Virgo, Mercurio, Saturno y objetiva al 100%. O sea, si es que una persona nace con 3, 4 grados de latitud, o con 5 o 6 minutos o 3 minutos de diferencia en la hora de nacimiento, eso ya varía la carta natal. Me dejo entender la posición exacta que tiene la luna respecto a la eclíptica, tanto en longitud como en declinación, es algo muy objetivo. De ahí de que en la antigüedad los astrólogos eran eminentemente sabios porque tenían que ser astrónomos a la fuerza. Desarrollaban este lado más matemático, duro, porque no les quedaba de otra. No tenían aquí astro.com, cartanatal.es, no tenían nada de eso. Pero luego ya tenemos esos datos fríos. Entonces, ¿qué es lo que hacía el astrólogo? Los interpretaba, les daba un sentido, los traducía a este lenguaje de la experiencia humana. Tomaba los símbolos e iba desentrañando poco a poco sus significados. Y ese ámbito, pues, muchas veces se ha ido perdiendo en la antigüedad, ¿no? Porque hay muchos astrólogos que no se dan a la tarea de formarse en astronomía, no se preocupan por estas cuestiones, sino que hasta les repele, y tampoco tienen esta profundidad del símbolo. Por eso es que la astrología pop muchas veces es básicamente esta astrología de conceptos, esta astrología muerta, podríamos decir, que ni tiene esa riqueza matemática, porque no hay el esfuerzo de aquel que lo investiga, ni tampoco nos puede ir dando esa profundidad, porque al hablar para todo el mundo, al generalizar una expresión, se pierde la vivencia personal y subjetiva. Claro que hay millones de personas deseosas de conocer, de escuchar a alguien que les pueda dar una orientación, de encontrar algo de sentido, que están como mosquitas ahí detrás de la astrología pop. Entonces ese tampoco es el camino, ¿no? Me estoy emocionando aquí, está saliendo el lado sagitariano. A ver, vamos a calmarnos un poquito. Y bueno, un punto más que quería compartir aquí es el siguiente, ¿no? A propósito de estas diferencias y de esta necesidad de integración entre la astronomía y la astrología. La astronomía y la física, más específicamente, podríamos decir que estudian el aspecto cuantitativo. La física estudia el aspecto cuantitativo del tiempo, en tanto que lo mide, en tanto que lo suma, listo. Mientras que la astrología estudiaría la cualidad del tiempo, el sabor del tiempo. Jung lo plantea así, ¿no? Así como un vino por su sabor se puede ir indicando de la época en la que fue y todo eso, toda persona, toda entidad es como si fuera asimilando ese sabor, esa cualidad de la época, ¿no? Y de ahí de que la astrología no niega la astronomía, sino que la complementa, dándole un sentido muy humano, trascendente, espiritual, filosófico, incluso diríamos. De ahí de que la validez de la astrología para Stephen Arroyo no pasa por esta cuestión de la validación estadística, no pasa ahí por las investigaciones de Gokelen, por las predicciones de los ciclos mundiales, sino de que sobre todo está abocada a esta cuestión de la astrología. Para ti que conoces tu carta astral, te ha permitido entender cosas de tu vida, le ha ido dando significado a alguna de las cosas que te han ido ocurriendo, te ha permitido encontrar un valor más profundo, más esencial de las circunstancias que te está tocando vivir, te ha servido para comprender la naturaleza del vínculo que tienes con tu pareja o con tu mamá, te ha sido útil para comprenderte a ti mismo. Si la respuesta es sí, ya estamos validando la astrología desde esa perspectiva, porque recordemos que la astrología es que es muy muy paradójica la astrología, porque también tiene este otro lado más duro de la predicción de los eventos. O sea, hay astrólogos que predicen ciertas cosas, eventos concretos y latinan. De ahí de que no puedo estar al 100% de acuerdo con Stephen Arroyo aquí. Considero de que si hay algún tipo de validez física, empírica y estadística también de la astrología. No sé, hablemos de las pandemias, hablemos de los terremotos, son eventos no tan psíquicos, o en todo caso ya adelantándome a las siguientes diapositivas, que emergen dentro de un orden mayor, que emergen dentro de
de esta psique objetiva, o podríamos decir de la psique de la naturaleza. Muy loco Jung, ¿no? Claro que antes de él ya habían muchas personas que hablaban de esto, de que la naturaleza tiene conciencia, tiene vida, tiene mente. De ahí de que así como una persona erupciona y se incendia gritando improperios y golpeando y haciendo rabietas, la naturaleza expresa ese lado con erupciones, con truenos y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, compartimos hasta cierto punto esto que Arroyo plantea en el libro, citándolo a Dane Rudyard también, de quien ya hablamos en la clase anterior, y el domingo que viene, ojalá podamos ir estudiando un poquito, podamos irlo estudiando un poquito más a Dane Rudyard, porque él nos habla de esta prueba existencial, o sea, cómo se valida la astrología, cómo probamos que la astrología de verdad funciona y de verdad nos sirve justamente por eso, por esa prueba existencial que es siempre personal y siempre subjetiva. Es decir, lo que planteábamos hace un rato, ¿no? El entender unos tránsitos, el entender una sinastría, ¿me aporta significado a mi vida? ¿Le aporta comprensión a mi relación? Sí, entonces eso está validando ya a la astrología, más que la simple validación de sucesos concretos, porque también aquí lo que ocurre es que ya nos vamos a ese otro lado y tratamos de convertir a la astrología en una ciencia materialista, astrológica, que está mutilada, que está desprovista de significado, que está desprovista de alma, y la usamos solamente para, no sé, hacemos una sinastría, tú tienes Venus por aquí en Virgo, y estadísticamente con toda esta base, con toda esta astrobase de datos que tengo, tú serías compatible con fulano o con sutana. Que sería interesante hacerlo, o sea, la gran ventaja que tenemos en la actualidad, que no tenía un Ptolomeo, un Morinus, un Adolfo Way siquiera, es justamente las estadísticas, el Excel, bueno, todos los manejos de datos, la inteligencia artificial. O sea, con todo eso, personalmente considero que podríamos ir encontrando ciertos patrones así, objetivos matemáticos dentro de la astrología, configuraciones en carta natal, con progresiones, con algunas direcciones, con tránsitos que sumados nos puedan tal vez permitir encontrar un algoritmo para entender que realmente eso ocurre, ¿no? Y aquí hasta cierto punto, vuelvo a decir, no comparto del todo con Stephen Arroyo, porque si no, no hubiera hecho ese video que pueden encontrar también aquí en el canal de YouTube, en el cual hablo de que el 2036 muy posiblemente va a haber una crisis durísima. Y eso no tiene que ver, pues, bueno, sí tiene que ver con el inconsciente colectivo y con todo eso, pero no es tan psicológico, diríamos, no es, es algo más físico, es algo más contundente y más mundial que se puede predecir, ¿ve? A pesar de eso, Arroyo dice, no, toda otra cuestión de demostrar la astrología es puramente académica. Aquí sí comparto quizá parte de mi sesgo, yo tengo esa inquietud de poder ir demostrando, no la astrología, pero sí ciertas partes y ciertas ramas de la astrología que pueden ser demostradas. No he hablado todavía a profundidad de esto en algún video, pero por ejemplo Aleix Mercadé, que es un astrólogo español, trabaja en este ámbito de la validación o de los puentes entre la ciencia, estadística y la astrología. Y otra gran astróloga a quien admiro muchísimo es Alejandra Ausevi. Ella también está trabajando en este ámbito, ¿no? Claro, no es solamente ella, sino un equipo de astrólogos, de estudiantes de astrología, que están tratando de eso, de juntar bases de datos para ir encontrando correlaciones, porque la estadística, cierta parte de la astrología, considero, sí nos puede ir permitiendo encontrar esos patrones, esas correlaciones, ¿no? Claro que hay que saber hacerlas. Alguien que no tiene la más mínima idea de astrología no va a poder hacerlo, porque está desprovista del significado de los símbolos, no tiene todo esto que ahorita les estoy hablando, no lo conoce. De ahí de que qué es lo que va a hacer, va a sacar castas astrales y lo va a correlacionar con test de personalidad. No vas a encontrar nada ahí por la misma naturaleza de los test de personalidad que decíamos ahí, ¿no? Dicho sea de paso, este cuadrito que estamos viendo aquí es producto de ese experimento astrológico que hizo Carl Jung y que se publicó en sus escritos sobre sincronicidad, en el cual él planteaba, ¿no? Es esto que le gustaría a todo el mundo saber. ¿Y con quién soy compatible? ¿Con quién soy afín? Bueno, él estudió, no recuerdo la cantidad de casos de matrimonios, y fue encontrando de que había cierta correlación que no es estadísticamente significativa. Lamento desilusionarte. Jung no pudo encontrar una correlación significativa, astrológicamente hablando, entre entre parejas de esposos. Por eso es que ahí dice, ¿no? En el cuadrito se va viendo el sol
del varón cuando está en conjunción o en oposición al Sol, a la Luna, al Marte, al Venus, el ascendente o el descendente de la otra persona. Si quieren ver ese estudio, revísenlo ahí en ese libro que les decía, de Sincronicidad, de Carl Jung. Pero en efecto sí comparto en ese sentido con Stephen Arroyo cuando él plantea, ¿no?, de que él no usa esta palabra mutilada, pero da a entender eso, ¿no? No podemos reducir la astrología, que es este agente dador de significados que nos permite comprendernos inmersos en un mundo más amplio. No podemos reducirla pues a una cuestión estadística de desviaciones estándar, medias y varianzas, ¿no? O sea, es un sinsentido, ¿no? Es como que quedarnos, es como que matar a la astrología, dejarla sin alma y quedarnos con el cadáver, algo así. Desde esa perspectiva, pues, de acuerdo ahí con Arroyo. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño break para que puedas respirar, para que vayas quizá a tomar un poquito de agua. Mientras tanto, te recuerdo de que los días domingos a las 9:30 de la mañana, hora de Perú, nos reunimos para dialogar, para profundizar un poco más acerca de todos estos puntos, para ver un poco más de bibliografía y bueno, para ir coaprendiendo la astrología, ¿no? Y el siguiente miércoles vamos a estar subiendo la siguiente clase, o mejor diríamos, en la siguiente clase, vamos a estar hablando de estos dos temas, ¿no? Cómo funciona la astrología, qué mecanismos podrían permitir explicar la astrología, si es más bien una influencia a un nivel gravitacional, si es una cuestión electromagnética, si es una cuestión de sincronicidad, si es una cuestión más bien simbólica. El próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de eso y el próximo domingo también, ¿no?, acerca de cómo funciona la astrología. Recuerda que si a ti te gustaría que estudiemos tu carta natal, también realizo consultas astrológicas por ahora. Espero el momento en el cual ya pueda encontrar otras fuentes de ingreso para dedicarme de lleno a la divulgación, a la investigación, que son los ámbitos que... Bueno, la consulta también es muy... Me llena mucho, ¿no? Así es que si quieres una consulta astrológica, también puedes encontrar el link en la descripción y también te pido que nos puedas ayudar con todo aquello que tú sabes, apoyando al canal, con suscripciones, likes, todo eso, o también si quieres apoyarnos con alguna donación, lo puedes hacer y te dejo el link en la descripción. Muy bien, continuamos con el capítulo número 4, que se llama Arquetipos y Principios Universales. La verdad aquí Stephen Arroyo no profundiza tanto, no tanto como quisiera o como me gustaría en todo caso, pero vamos a ir viendo que encontramos. De hecho hay más que compartir, lo vemos este domingo. Si es que acompáñanos ahí, si es que no eres parte, como te decía, el link está en la descripción del video. Bueno, Arroyo nos plantea lo siguiente, ¿no? La filosofía, entendida originalmente, ese amor por la sabiduría, se caracteriza justamente por ir encontrando esas verdades trascendentales, inmutables, que están más allá de las apariencias. Por eso es que la filosofía, y por eso es que también en reiteradas oportunidades decía, no, el astrólogo tiene que ser filósofo, no solamente porque lea a Heidegger, a Nietzsche, a Sartre o a Platón. Es necesario leer a Platón. Todavía no tengo su libro del Timeo, pero sé que podemos ir encontrando, todos los que nos interese la astrología, en el libro del Timeo de Platón podemos ir encontrando mucho. Tengo ahí una lista de libros a la espera, el Timeo es uno de ellos. Pero la filosofía, más que leer a los clásicos, es tener esa actitud de búsqueda, esa necesidad de intuir, diríamos, ¿no?, ese significado más profundo. Y como lo hemos estado viendo, ese significado no puede ser encontrado en cuestiones materiales, estadísticas, físicas o científicas. Ese significado, nos va diciendo Arroyo, y aquí entrando un poquito en el ámbito de la mitología, ese significado se va encontrando en la medida en que el ser humano va sintiendo, va percibiendo la unidad que tiene con el universo, con la totalidad. Volvemos a decir, la intuición nos permite ir entendiendo que el todo es más que la suma de sus partes, que el universo, el sistema solar, el planeta es como un gran organismo también. Y cuando uno va comprendiendo esa relación que tenemos entre los diversos sistemas, esta comprensión más global, más macro, vamos a ir siendo capaces de encontrar ese significado a la vida, ¿no? Que es algo irracional, sí. Es algo ilógico, sí, pero es sumamente útil. Recordemos que lo racional y lo lógico tienen que ver con pensamiento, sensación, tienen que ver con Virgo, tienen que ver con Géminis, no hablando como personas, sino como arquetipos. Ya llegamos a los arquetipos. Pero estas dos funciones, estos dos signos no son la
totalidad. Necesitamos ir integrando algo más. De ahí de que el ser humano a lo largo de su historia se ha ido relacionando con este mundo de lo interior, de lo espiritual, del significado a partir de las religiones y a partir de la mitología. Por eso es que a través del estudio de las religiones comparadas, por ejemplo, y justamente de los mitos, uno puede irse dando cuenta de que existen ciertos patrones, ciertas regularidades, ciertas semejanzas, que nos están hablando de un orden más vasto, que nos están hablando de principios que están mucho más allá de las formas o de las formas físicas, de las apariencias. Por eso es que las religiones y las mitologías y los cuentos son tan útiles para el ser humano como las estadísticas, las matemáticas y la ciencia, porque nos permiten irle dando un sentido, irle encontrando un orden. Por más de que uno sabe de que es algo ilógico, de que es algo históricamente incorrecto, el creer, por ejemplo, ¿no?, que existió Manco Cápac, o que existió Osiris, o que existió Hermes Trismegisto, pero como personajes existen ahí. En el caso de Jesucristo también, más allá de su existencia física, él es un símbolo muy asociado, ¿no?, al principio de individuación, del sí mismo, de la piedra filosofal, de los alquimistas, en fin, es un símbolo. Y eso me refiero con símbolo, ¿no?, de que hay alguna expresión de una realidad que es oculta, que está más allá de nuestra percepción directa y sensorial, ¿no? Por eso es que para Jung, por ejemplo, fue muy importante, sobre todo en la segunda mitad de su vida o en la última parte de su vida, el ir entendiendo las raíces de la psique, cómo emerge la psicología individual, ¿no?, que va encontrando sus raíces en un colectivo más grande, ¿no? Por eso es que cuando uno va comparando, por ejemplo, las figuras de los mesías, de los salvadores, de estos seres civilizadores, ¿no?, los que llegan y enseñan a la civilización de Egipto, ¿no?, a arar, a poder seguir el movimiento de los astros en el cielo, o sea, los que le enseñan a ser humanos, a los seres humanos, son figuras muy parecidas en diferentes mitos. De ahí es que se habla justamente de una filosofía perenne, de un hilo conductor que trasciende y que engloba todas esas expresiones mitológicas y religiosas, ¿no? Y volvemos a decir, en la antigüedad se tenía esta noción del ser humano en el mundo, como parte del mundo, estaba vinculado ahí. Por eso también es que no se expresaba, ¿no?, este nivel de enajenación que veíamos en la clase anterior, este nivel de psicopatología. No era algo propio de la antigüedad. Por ahí recuerdo, no recuerdo quién mencionaba esto, pero sí recuerdo haberlo escuchado, de que en la antigüedad quizá te morías de lepra, de infecciones y de todo eso, pero la depresión, pero la falta de sentido, el estrés, eran enfermedades que no existían. Y quizás se está avanzando para curar el cáncer del cuerpo, ¿no? Pero el cáncer del alma, que tiene que ver con esto, con una vida sin propósito, sin sentido, es algo que nos cuesta todavía. Y como quiera que es algo invisible a los ojos físicos, a las estadísticas no lo vemos. Los científicos no lo ven. Están tratando de encontrar a Dios, a la verdad más profunda con la ciencia. Bueno, algunos que expanden un poquito más ya no solamente con la ciencia, sino con la filosofía, pero siguen estando limitados porque sigue siendo un enfoque racional ese. Y necesitamos ir encontrando esa raíz de lo psíquico, ¿no? Entonces, lo que Jung va planteando y lo que Arroyo rescata en su libro es que Jung se fue dando cuenta de que la vida psíquica individual de cada persona y por ende cultural, social, no surge de la nada, sino de que emerge de ciertos factores arquetípicos, de ciertos aspectos que son comunes a toda la humanidad. Es decir, hay un sustrato impersonal del cual surge este lado más individual de la mente, ¿no? Bueno, entonces aquí para Jung podríamos ir entendiendo de que los arquetipos vienen a ser principios universales subyacentes a la vida y que motivan la vida psicológica. Y aquí hay un punto mucho más amplio. El domingo, si es que lo preguntan, podemos explayarnos un poquito más, pero es muy interesante ir viendo cómo en ese denominado inconsciente colectivo van existiendo los arquetipos que luego
van expresándose de una forma particular para cada cultura y de una manera particular también para cada persona a través de los complejos psicológicos, ¿no? Es muy interesante la teoría de Jung. De hecho, yo ahorita estoy formándome en psicología junguiana, no soy un experto en Jung para nada, pero lo que voy aprendiendo me permite ir comprendiendo mejor la astrología también. ¿Por qué me puse a estudiar a Jung ahora? Porque sentía que necesitaba una base más sólida para hablar, ¿no? Justamente de arquetipos, de sincronicidad, o sea, bueno, lo sentía personalmente muy necesario. Para entender mejor esto del arquetipo, Jung nos plantea un ejemplo, ¿no? Podría compararse el arquetipo con el sistema, bueno, aquí dice axial, pero debería decir axial. Podría compararse el arquetipo con el sistema axial de un cristal, que, por así decirlo, forma de antemano la estructura cristalina en el líquido madre, aunque carezca de existencia material propia. Por eso es que luego dice, el arquetipo en sí es vacío y es puramente formal. Nada salvo una facultad preformadora, diríamos, una posibilidad de representación que se va dando a priori. En cristiano te lo explico de esa manera. Imagina que el arquetipo es algo, no puedes imaginarlo porque no es una imagen. Te lo planteo así. ¿Cómo sabe una semilla de girasol cómo tiene que crecer? ¿Dónde está esa configuración de que sus pétalos tienen que ir saliendo de esta forma, de que tiene que irse abriendo así, que tiene que ir girando hacia el sol? Uno podría decir en los genes, claro. Los genes vendrían a ser una expresión genética, física de aquello, pero el arquetipo vendría a ser aquella pauta inmaterial, insustancial, invisible, imperceptible, trascendente, que le dice al girasol cómo crecer. Ese arquetipo podríamos irlo entendiendo como ese patrón que al cristal le dice cómo cristalizarse. ¿Ve? Entonces es importante reflexionar en este punto. Y si bien digo reflexionar, en realidad pues quisiera decir incluso meditar o hasta contemplar, ¿no? De ahí de que Jung plantea de que los arquetipos en sí son incognoscibles. Eso me parece que viene un poquito más adelante, sí, en tanto que son verdades trascendentes. Bueno, vamos a este punto entonces. De ahí de que los arquetipos podríamos irlas entendiendo como esas fuerzas, como esos principios que también nos motivan, que están dentro de nosotros. Por eso es que ya dentro de la astrología arquetipal y de la psicología arquetipal, que son planteamientos más modernos a lo de Jung, se plantea de que los arquetipos son formas, son principios que van a organizar tanto la realidad física exterior a nosotros como materia y como vida, pero también esos arquetipos van a ir dando cierta configuración, cierto orden y cierta dinámica a los procesos psicológicos, porque la psique y la materia vienen a ser dos expresiones de lo mismo, porque se reflejan. Ya vamos a hablar también acerca de la correspondencia dentro de un momento, ¿no? De ahí de que los dioses, o las figuras estas que tenemos de las deidades, de los devas, de los ángeles, de los semidioses y lo que fuera, vienen a ser representaciones, vienen a ser personificaciones muy humanas de principios universales inmanentes a la vida, de principios universales trascendentes. Pongo aquí un ejemplo, ¿no? Una persona puede sentir dentro de sí esa sensación de sorpresa, de entusiasmo, y quizá más que de entusiasmo, de asombro y de reverencia por qué sé yo, estoy ahora imaginando, ¿no? En la antigüedad unas personas viendo cómo una mamá va dando a luz. Entonces esa experiencia, esa vivencia de la maternidad, de un ser viviendo con todo el trauma, con todo el drama, es algo que nos sobrecoge. Es una vivencia subjetiva muy fuerte, muy intensa. Entonces esta vivencia, de alguna manera, necesita el ser humano significarla, expresarla de alguna forma para relacionarse con ella. De ahí es que, planteando esto, viendo, conviviendo con lo que es la maternidad y todo eso, surge la idea, o percibimos quizá directamente, esto lo comentaba el domingo, algunas vertientes más esotéricas plantean que en la antigüedad los astrólogos, a decir verdad, podían ver cosas que nosotros no vemos. Podríamos imaginar de que tenían un sentido de visión, un tercer ojo activo, qué sé yo, pero que veían realmente este aspecto trascendente, este aspecto más, podríamos decir, sutil de la realidad, y que de ahí quizá muchas veces eran adivinos y cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí al punto al que quiero ir es de que los dioses van a ir siendo, desde esta perspectiva más psicológica sobre todo, una proyección de esas fuerzas
inconscientes de la naturaleza. Uno siente sobrecogimiento, quizá como varón cuando se siente enamorado, cuando se siente capaz de luchar, de hacer todo aquello, y ese impulso, a ese arquetipo que se expresa en nuestra carne, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, lo personificamos en un personaje que puede ser Marte, que puede ser Ares, a otro personaje que puede ser Vishnu, a otro personaje que puede ser Osiris, otro personaje que puede ser Quetzalcoatl, otro que puede ser el dios Huiracocha, etc. Y construimos todo un relato que, a decir verdad, está hablando de nosotros, pero no solamente de nosotros, sino de esa mente inconsciente y más vasta, de la cual nosotros somos solamente un punto. O sea, lo inconsciente colectivo donde están los arquetipos sería como el océano, mientras que nosotros somos olas o gotas de ese océano. De ahí de que es algo que nos trasciende. De ahí de que la razón no nos sirve para entender el océano. Necesitamos intuir la totalidad del océano. Por eso es que Stephen Arroyo también plantea que la astrología podría irse constituyendo en una mitología que se utiliza conscientemente. Ya en la lección anterior también veíamos, ¿no?, por qué es que va resurgiendo la astrología ahora. Porque la cultura occidental no tiene un sustrato mitológico que le permita dar sentido a su vida. No es solamente la irracionalidad, no es solamente el declive de... Bueno, sí tiene que ver con el declive de la religión, porque la religión ya no le resulta suficiente a las personas para sentir esa unidad con la totalidad, con Dios y todo eso, ¿no? Por eso es que la astrología va teniendo esa pauta, porque nos permite ir comprendiendo la naturaleza esencial y el lugar que vamos teniendo en el universo. Cuando nos alejamos de la naturaleza, cuando se desencantó el mundo, es que quedamos de esa manera, ¿no? Por eso es que la astrología no solamente nos va a permitir entendernos y conocernos mejor a un nivel personal, sino en el ir poniéndonos en contacto con esas bases y esas raíces, con el arquetipo, que vuelvo a decir que son fuerzas que nos trascienden, ¿sí? Y aquí algo también que les quería ir comentando, citándolo a Joseph Campbell, citado a su vez por Stephen Arroyo. Campbell nos dice, ¿no?, de que los mitos son medios liberadores de energía, motivadores y directores. Es decir, son esa fuerza que impulsa la vida misma, que no es tan fría, que no es tan racional como la sensación y el pensamiento, pero que tienen que ver mucho con el sentimiento y con la intuición. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito más acerca de estos que son los principios universales. Es ese apartado del libro. Como ya les decía hace un momento, podríamos ir entendiendo a los arquetipos y estos principios universales como pautas organizadoras, como formas a priori, como estas ideas de las cuales hablaba Platón. Por eso les comento aquí, Arroyo no profundizó mucho en lo que son los arquetipos, se centró más en los planteamientos de Jung en torno al inconsciente colectivo y todo eso, pero el domingo, si se va dando las circunstancias, podemos profundizar un poco más en eso, ¿no?, en qué son los arquetipos. De ahí de que todos estos arquetipos, todos estos patrones, estas formas a priori, aquello que le dice a un ser humano cómo, qué es una mamá, qué es la muerte, cómo relacionarnos con la maternidad, cómo relacionarnos con la muerte, con el amor, o sea, esos vendrían a ser los arquetipos. Jung plantea de que los arquetipos son las expresiones psíquicas del instinto. De ahí de que dentro de los arquetipos está toda la memoria de la humanidad, por eso su relación con el inconsciente colectivo. Vuelvo a decir, el domingo profundizamos un poquito más acerca de esto. Entonces, todos estos patrones, arquetipos, existirían dentro de un mundo ideal trascendental que no es físico, que se podría denominar, ¿no?, la mente universal, que se podría hablar acá del anima mundi, del alma del mundo. Jung también habla de esta naturaleza psicoide del arquetipo, es decir, de que no es algo eminentemente físico. Es decir, los arquetipos son incognoscibles, son invisibles, no solamente a nuestros ojos, sino a nuestra mente racional. Y por eso mismo es que no podemos conocerlos. Cuando decimos que los arquetipos son trascendentes es porque van más allá de toda aquella forma de lenguaje, de representación. Bueno, no tanto de representación, bueno, sí, de representación. Los arquetipos van más allá de todo eso. Por eso es que Jung diferencia los arquetipos de las imágenes arquetípicas. O sea, cuando hablamos de Jesús, de Ares, de Marte, de Plutón como dioses, estamos hablando de las imágenes arquetípicas de los arquetipos. O sea, el arquetipo en sí es ese impulso, por ejemplo, de
de caos, de revolución, de emancipación, de traer lo novedoso. Ese es el principio, que incluso a un nivel físico se puede ir expresando como una célula cuyo genoma, cuyo ADN muta y por ende también cambia la célula. Y ese proceso que es universal lo podemos ir asociando astrológicamente con el planeta Urano, por ejemplo, que tiene que ver mucho con estos cambios disruptivos, la revolución y demás. De ahí de que Urano es solamente una imagen arquetípica de aquel principio arquetipal o aquel principio arquetípico o del arquetipo en sí, que es mucho más vasto. Me gustaría que dejes en los comentarios si me estoy dejando entender. Ya sé que este es un video grabado, pero para la siguiente me puede servir. Porque a veces no sé si es que me pierdo en explicaciones que son muy abstractas o si necesito ir un poco más lento. Así es que por favor, tú que ahorita me estás escuchando, deja en los comentarios cómo vas llevando la explicación. ¿Sí? Si es que vamos bien, si es que te gustaría un poco más de tiempo, si es que quizá me demoro mucho explicando algunas cosas y te gustaría que vaya más al grano, explícame eso. Pero en definitiva es un poco complicado pues hablar de los arquetipos, de aquellos principios trascendentales, pero para que se entienda, ¿no? De ahí de que estos arquetipos no son perceptibles directamente, sino que son intuibles a partir de los símbolos. Y algo muy curioso y muy interesante es que estos principios, como reflejan toda la creación, toda la existencia, están fuera y dentro de nosotros. Por eso es que actúan desde fuera y desde dentro de nosotros. De ahí de que la astrología nos permite ir encontrando un puente de unión con todo el universo. Y es este vínculo con todo el universo el que se hace patente, palmario, manifiesto en este principio hermético astrológico por excelencia, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, diríamos en términos más psicológicos. De ahí de que esta unidad, esta correspondencia, es decir, esta capacidad de responder lo de arriba y lo de abajo, lo de adentro y lo de afuera, lo objetivo y lo subjetivo, lo material y lo psíquico, están codificados, podríamos decir, a partir de la astrología. De ahí de que ahora menciono algo que comentaba ya en algunos videos anteriores, ¿no? La astrología no es solamente una herramienta de autoconocimiento, la astrología no es solamente una forma de poder ir solucionando mis problemas internos, sanar mis heridas, sino de que la astrología es un lenguaje que nos permite comprender nuestro lugar en el universo y que permite ir integrando, como hemos visto también en la clase anterior, este mundo de la ciencia que estudia el objetivo y este mundo de una psicología que debería de ir estudiando lo subjetivo, el alma como tal, ¿no? Por eso es que la astrología es el lenguaje que configura todos esos principios universales, pero que de una manera muy bella, muy artística, muy bonita, la va codificando en una vida en particular. Por eso es que aquí decimos, ¿no? La astrología permite simbolizar la unidad, la individualidad de cada persona, de cada ser humano, de cada animalito, de cada cosa que ocurre, pero en función a factores universales, trascendentes. ¿Y cómo podemos ir entendiendo eso? De que todos esos factores universales, trascendentes, están expresadas en el zodíaco, por ejemplo. El zodíaco uno lo puede traducir como la rueda de los animales, pero más allá que de la rueda de los animales, si es que tomamos animal en su acepción más primigenia, estamos hablando del ánima, del alma, de la vida. De ahí de que el zodíaco no es solamente la rueda de los animales, sino que es el ciclo de la vida. De ahí de que todo cuanto es, todo cuanto será, está expresado en los signos del zodíaco y estas a su vez van encontrando una correlación evidente y directa con los planetas y estas a su vez se correlacionan de una manera mucho más terrena, mucho más individualizada en las casas astrológicas. ¿Ve? O sea, hay una jerarquía en eso. Todo parte de los elementos constituyen los signos del zodíaco, estos están relacionados y se expresan a través de los planetas. Y esta expresión de los planetas, que ya es mucho más activa, mucho más evidente, se personaliza para determinado momento y lugar a través de las casas. Y básicamente ahorita te estoy diciendo todos los componentes de la carta astral. Elementos, signos, planetas y sus respectivos aspectos y las casas astrológicas. Por eso es que la carta astral no es, como digo también en otro video, no es solamente una imagen JPG con dibujitos y rayitas. Es una evidencia de cómo tú estás relacionado particularmente con la universalidad del cosmos.
Por eso es que Jung en una entrevista decía, ¿no? Con considerable seguridad puede esperarse que una situación psicológica dada, bien definida, se acompañe de una análoga configuración astrológica. Jung, muy sabio, aquí no está diciendo que tu carta astral o que los planetas te causan esto. Dice, se halla ¿cómo lo dice aquí? Se acompaña de una análoga configuración astrológica. Es una situación de analogías, no de causalidad. La astrología consiste en configuraciones simbólicas del inconsciente colectivo. Por eso es que Jung plantea de que estos dioses vendrían a ser básicamente la representación de las fuerzas colectivas. Por eso es que para Jung lo enfoca desde esa perspectiva, ¿no? Plutón, lo que aquí dice, los planetas son los dioses, los símbolos de los poderes del inconsciente. Lo que les decía hace un rato, ese sobrecogimiento de ver a una mujer que da luz, o esa pasión que uno puede llegar a sentir cuando está en una lucha o cuando está enamorado, qué sé yo, esas fuerzas que nos toman muchas veces son representadas en una figura de Dios, de un Dios, de un planeta. De ahí de que la relación que tenemos con la religión habla mucho también de nuestra psique, de estos factores más psicológicos, ¿no? Bueno, es otro tema hablar de la psicología de la religión. Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta. Y algo más. Jung, en los párrafos posteriores, me parece, habla también de esta correlación, no solamente con la carta natal, sino con aquello que podríamos, o que conocemos con el nombre de los tránsitos. O sea, la astrología nos va mostrando que existe un orden dentro de todo lo que existe, de forma tal que esa persona que tiene una carta natal básica, una base, un radix, una raíz, va a irse viendo, no diríamos influenciada, pero dinamizada, va a irse viendo modificada, tampoco modificada, sí, dinamizada por otros factores astrológicos como los tránsitos. Yendo al grano, con un ejemplo mucho más concreto, si es que ya sabes de astrología, Jung dice, ¿no? Muchas de las crisis psicológicas coinciden cuantitativamente, es decir, temporalmente en el momento, y cualitativamente con tránsitos de Urano y de Saturno, plantea él. Pero eso es igual de asequible o igual de válido para los tránsitos de Neptuno, de Plutón. Es decir, para alguien que quiera estudiar la astrología a fondo, no puede quedarse con la carta natal. Tú que quieres aprender astrología, la carta natal es la raicita nada más. La verdadera astrología, una vez le escuchaba a un astrólogo decir eso, ¿no? Cualquiera te habla de la carta natal. El verdadero astrólogo es capaz de ir entendiendo cómo esa carta se mueve en el tiempo. El verdadero astrólogo es capaz de ir entendiendo los ciclos de la vida. No solamente decir, mira, tú has nacido con tu Mercurio en tal signo y por eso vas a pensar así y vas a comunicarte de esta forma. No, no es así de sencillo. La astrología, por eso digo también varias veces, es más amplia, es más compleja que eso. Y todo esto, evidentemente, se expresa en una carta astral, o como lo dice Stephen Arroyo, un mapa natal. Que esto ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? Es básicamente una representación de ese aspecto subjetivo de las personas. Por eso es que a veces en consulta yo les digo, ¿no? Tu carta astral es como una foto de tu alma. Es como un mapa de tu mundo interior. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que tú naciste, el cielo estaba dado de esta manera. Internamente, ¿qué es lo que ocurre? Que también tienes esa misma configuración. Luego, metiéndome en lo que son tránsitos y progresiones y direcciones, luego los planetas siguen moviéndose. Y cómo esos planetas se siguen moviendo tienen que ver con cómo se mueve adentro tu vida. Y adentro y afuera tu vida. Es esa vida más personalizada. Es más personalizada, más personal, quiero decir. De ahí de que el mapa natal constituye una herramienta muy poderosa en este ámbito que vendría a ser justamente de la psicología y de la psicoterapia. Porque ya hemos visto también en la clase anterior cómo es que la psicología no tiene una única teoría, un único planteamiento, sino de que hay muchas escuelas, muchas perspectivas y no se comprende la naturaleza humana. La psicología no tiene, hasta la fecha, julio de 2024, pero si eso no se ve en el reloj, bueno, hasta la fecha la psicología no tiene un punto de referencia objetivo para entender la subjetividad humana. Claro, podemos hablar aquí de esta cuestión, por ejemplo, del sistema nervioso, de las conexiones sinápticas, del papel de los neurotransmisores, pero eso sigue siendo algo objetivo que no nos permite comprender la subjetividad, mientras que la astrología nos podría ir dando esa teoría de la personalidad
que es universal, pero que gracias a la carta astral se individualiza. Porque de las muchas teorías psicológicas que hay, cada psicólogo las ha ido formando de acuerdo a su propia perspectiva, a sus propios lentes, a su propia ecuación personal, a su propia función. Por eso es que Jung, por ejemplo, plantea eso, ¿no? De que Freud, la teoría de Freud, el psicoanálisis, está muy influenciada por su forma de ver el mundo más extravertida, más de tener en consideración a los demás, más de querer ser aceptado como científico, o el psicoanálisis como una ciencia. Por eso es que la carta astral nos permite ir entendiendo ese mundo interior, de ahí de que es muy, muy, muy útil a la hora de que un psicólogo, de que un psicoterapeuta, de que un psiquiatra quiera conocer a la otra persona. Porque recordemos, su validez también está ahí. No para ir viendo cuántas personas que tienen el sol en Piscis o la luna en Piscis son músicos y hago mi estadística de eso, no, sino para ir comprendiendo a la otra persona y para que la otra persona pueda ir comprendiendo también su propia vida. Ese es uno de los ámbitos más importantes de la astrología y que de hecho tiene mucho que ver con la psicología, por eso es que ya en la siguiente clase vamos a ir abordando este tema de qué es la psicología humanística. Bueno, y vamos llegando pues a la parte final. Quiero compartir contigo algunas conclusiones. Desde mi perspectiva considero que esto es lo esencial de toda la clase, con que estos puntos queden dentro de ti, con que los puedas ir repasando, tómale un screenshot a esta diapositiva. Yo considero que lo esencial de estos 2 capítulos te los vas a poder ir llevando, ¿no? Punto número 1, para el bienestar del conocimiento actual es necesario integrar mundo objetivo, mundo subjetivo, ciencia, psicología. Y eso tiene que ver mucho con la toma de conciencia y el equilibrio de estas dos funciones, ¿no? Este lado más pensamiento, conocimiento racional, y este lado más intuitivo. Y más aún como astrólogo, vuelvo a decir, si tenemos mucho de intuición, nos va a faltar técnica, nos va a faltar precisión, vamos a ser unos místicos volados. Si es que nos sobra quizá lo que es el conocimiento más racional, más técnico, más virginiano, vamos a querer vamos a querer reducir la mente de la persona que nos escucha, de nuestro consultante, solamente a cuestiones más parametrizadas ahí, no sé si se dice así, pero bueno, vamos a ir reduciendo todo ese significado. Y lo que mencionábamos hace un momento, para ser un buen astrólogo necesitamos esa intuición, pero también esa técnica, ese lado más racional, metódico, matemático, pero también este lado más inspirado, poético y metafórico. Entonces, no hay que intelectualizar la astrología. No nos basta solamente leer un montón de libros, tenemos que ir encontrando otras formas de acercarnos a ella, de sentir esos dioses. Aquí les comento algo de una manera muy breve, en otro momento lo hablaremos. Una vez escuché a un astrólogo, creo que era Richard Tarnas. A mí yo me quedé sorprendido porque él es un doctor en filosofía y no sé cuántas... bueno, es doctor en filosofía y no sé en cuántos otros estudios. O sea, es un tipazo, a un nivel académico es un capo, en síntesis. Pero él comentaba en una entrevista que le hacían de que él realizaba oraciones a los planetas. O sea, imagínense ustedes de que una persona con ese nivel de conocimiento intelectual académico ve a Marte, ve a Venus y trata y le mira y le sonríe y le hace una oración y le pide algo. Eso es lo que hacía y hace un verdadero astrólogo, conectarse realmente con el cielo y con el alma del cielo. Porque cuando yo conecto con el alma en las estrellas, estoy conectando con el alma mía. Cuando yo veo a las estrellas simplemente como bolas de gas que están en un proceso de fusión, desde esa perspectiva eminentemente física, me percibo a mí también como un montón de moléculas y de células y un montón de carne y no más. Así es que integrar estos dos aspectos. El segundo punto, la segunda conclusión, de que la validez de la astrología pasa principalmente por esta cuestión de la prueba existencial o experiencial o vivencial, si se quiere decir. Si es que la astrología nos permite ir comprendiendo cosas, darle un significado, hacernos sentir que estamos más llenos de vida, que recobramos un sentido, no necesitamos que venga alguien con una tesis estadística y que nos diga, mira, hemos descubierto que la astrología funciona. No, nada que ver. La astrología es verificable para cada persona que la vaya verificando, aunque, paréntesis, considero personalmente que sí necesitamos ir estudiando estadísticamente algunas de las variables de la astrología, no solamente para darle validez académica, sino también para ir
purificando, destilando muchos conceptos que pueden ser falsos en la astrología. Y Gokelen me daría like en este momento. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Tercera conclusión muy importante, de que estos arquetipos, estos principios, estas ideas a priori, estos modelos van a ir configurando nuestra vida y todo lo que existe, afuera de nosotros y adentro de nosotros. Y la astrología lo que hace es estudiar esa dimensión, ese lenguaje por el cual podemos ir captando esa dimensión de la realidad, de lo trascendente, ¿no? Como cuarto punto, evidentemente, pues toda esa universalidad, todos esos principios trascendentes y eternos, se individualizan, se expresan para cada persona, para cada acontecimiento, para cada entidad en una carta natal. De ahí de que la carta natal o el mapa natal, mapa astral, tiene un rol fundamental en la astrología. Astrología sin carta astral no es astrología. Bueno, y esta última conclusión lo puse de esta manera, ¿no? El hombre en el universo y el hombre es el universo, entendiendo ese principio de correspondencia. Porque uno podría decir, pero ¿qué pruebas me das de que la astrología existe? Y ahí estamos hablando bajo este criterio materialista, racional, de que hay una realidad afuera de mí que tengo que probar estadísticamente, matemáticamente. Pero la astrología es, a ver, ¿qué hay dentro de ti? Por eso es que al final de mis videos, lo voy a decir en esta oportunidad también, al final de mis videos suelo decir eso, ve hacia adentro, ve de ir y ve de mirar, ¿ve? Y sí, en efecto, considero que lo más importante que puede ir aportando la astrología ahora es permitirle al hombre comprender cuál es su lugar en el universo y comprender que él mismo es el universo. Bueno, para recordar una vez más, este domingo nos reunimos para dialogar acerca de este tema. En la próxima clase vamos a estar hablando de cómo es que posiblemente funciona la astrología y también de qué es la astrología humanística bien entendida. Recuerda que si quieres hacer una consulta astrológica conmigo, te puedes poner en contacto con el link que te dejo en la descripción. Y recuerda apoyarnos para que este video y esta visión de la astrología pueda ir llegando a las personas que la están buscando. Porque es muy bonito, es muy gratificante leer mensajes, comentarios que nos dicen, mira, me resuena mucho tu forma de ver la astrología, estaba buscando a alguien que lo explique de esta manera. Entonces, si es que nos ayudas suscribiéndote, dando like, comentando, aunque sea un emoji, comenta una estrellita si es que no tienes nada que decir y has llegado hasta aquí. Y bueno, ayúdanos a compartir y todo eso. Y si es que quieres apoyarnos de otra manera, cumpliendo mi sueño de tener mis mecenas, pues también te dejo un link para que nos puedas apoyar ahí en la descripción. Así es que muchas gracias por estos minutos de tu vida, sigue tu estrella y ve hacia adentro.